En el periodo de 1934 a 1940, el movimiento pedagógico de la educación socialista en México estuvo marcado por un contexto de fuerte tensión entre el proyecto de gobierno de Lázaro Cárdenas, que buscaba una educación pública, laica y con valores colectivistas, y la resistencia de la Iglesia y los caciques. Políticamente, se implementaron reformas al artículo 3 constitucional para establecer esta educación, pero el proyecto se enfrentó a la oposición social, que se manifestó en inasistencia escolar y boicots, mientras que en lo económico se buscaba una escuela que implementara la industrialización y la reforma agraria, y culturalmente se promovía la inclusión de grupos indígenas y un nuevo modelo racionalista para la sociedad. En México, en 1934, se buscaba una reforma educativa e implementar un modelo socialista que buscaba la igualdad y la racionalidad de la sociedad. Esta reforma fue aceptada bajo el argumento que la educación socialista no impondría un gobierno social, más bien, esta sería la encargada de construir una sociedad igualitaria. Daba cabida a una diversidad de propuestas pedagógicas siempre y cuando privilegiaran la comunidad, la propiedad colectiva, al trabajo y al conocimiento útil. El encargado de este movimiento sería el presidente Lázaro Cárdenas, quien puso en marcha varias propuestas como construir escuelas, estableció nuevos contenidos en los libros escolares y mandó a maestros a escuelas rurales buscando la integración de los pueblos indígenas. Como era de esperarse, hubo muchos opositores en este movimiento, como la Iglesia, que se oponía a una educación más liberal, y los caciques, que violentaron a los docentes y culminó en la cancelación del proyecto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, surgida tras la Revolución Mexicana, sentó las bases legales para la transformación educativa del país. En su artículo 3 original establecía que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria. Este principio buscaba limitar la influencia de la Iglesia en la enseñanza y garantizar que todos los mexicanos tuvieran acceso a una educación pública. Sin embargo, durante los años posteriores surgió la necesidad de hacer la educación no solo laica, sino también formadora de conciencia social, lo que desembocó en la Reforma de 1934. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, México vivió una etapa de profundas transformaciones sociales y políticas. Ideología dominante: el racionalismo revolucionario inspirado en las ideas de la Revolución Mexicana. Su objetivo era consolidar un Estado fuerte, justo y soberano que representara a los campesinos y obreros. Las medidas destacadas fueron el reparto agrario, que era la devolución de tierras a los campesinos, apoyo a los trabajadores en la creación de sindicatos y leyes laborales, la nacionalización del petróleo de 1938, que fortaleció la independencia económica del país. La influencia del pensamiento socialista, que el Estado adoptó principios del socialismo mexicano buscando eliminar las desigualdades de clase y reducir el poder económico y cultural de las élites y del clero. En este ambiente político, la educación se convirtió en el principal medio para transformar la sociedad. En 1934, el artículo 3 constitucional se reformó y pasó a restablecerse. La educación que impartía el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios para formar en la niñez una conciencia racional y exacta. Las características pedagógicas eran la educación socialista orientada a la justicia social y a la formación de una conciencia colectiva, el carácter laico y antirreligioso, que se prohibió la enseñanza de doctrinas religiosas, fomentando el pensamiento científico y racional. La educación para el trabajo. Se impulsaron talleres agrícolas, industriales y artesanales en las escuelas. La formación del hombre nuevo. Ciudadano solidario, trabajador y consciente de su papel en la sociedad. Participación social. La escuela debía ser un espacio de transformación de la comunidad. La educación rural. Se crearon misiones culturales y escuelas normales rurales para alfabetizar y capacitar al campesino. Los objetivos de la formación de la educación socialista fueron formar ciudadanos críticos y productivos, promover la igualdad entre las clases sociales, disminuir la influencia de la Iglesia en la vida pública, consolidar una identidad social basada en el trabajo y justicia social, democratizar el acceso a la educación.
situación económica, entre 1934 y 1940 se le conoció como el cardenismo por el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. Políticas agrarias. En este periodo de tiempo tenía el objetivo de eliminar el lafundio con los ideales de la Revolución Mexicana. También se llevó a cabo el mayor reparto de tierras beneficiando a millones de campesinos en México. También una gran parte de la tierra se entregó bajo la figura del ejido. Para las personas que recibieron estos terrenos, se crearon apoyos como capacitación y asistencias técnicas y una institución llamada Banco Nacional del Crédito Ejidal para ofrecer préstamos. Nacionalización del petróleo. Entre 1937 y 1938 se completó la nacionalización de la red ferroviaria y esta fortaleció la soberanía económica del país, aunque inicialmente se había agregado un Bitcoin internacional que causó ciertas dificultades económicas. En 1938, ante el conflicto laboral de sindicatos mexicanos y compañías extranjeras, el gobierno de Cárdenas resolvió a favor de los trabajadores, nacionalizando así la industria y creando Petróleos Mexicanos, Pemex. Impulsó el desarrollo productivo. Los gastos públicos se caracterizaron por una política extensiva con aumento en los gastos públicos que contribuyó al crecimiento económico. También se apoyó al sector obrero organizando a los trabajadores, lo que generó la creación de importantes organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México. El gobierno de Cárdenas también fue conocido como el Milagro Mexicano o industrialización por sustitución de importaciones, ya que sentó las bases del crecimiento económico al dotar al Estado con el control de recursos claves y distribución de riquezas. Periodo clave, exenio de Lázaro Cárdenas de 1934 y 1940. El Estado impulsó un paquete de políticas educativas, culturales e institucionales que consolidaron una narrativa oficial sobre la identidad nacional y promovieron la difusión masiva de esa imagen mediante el arte público, el cine, la radio y las misiones culturales. Durante el cardenismo, la identidad nacional se construyó como un proyecto estatal que articuló el pasado indígena, la herencia mestiza y la revolución como ejes simbólicos de unidad. Esa construcción combinó la expansión de la escuela pública, especialmente la escuela rural, campañas pedagógicas y la institucionalización del patrimonio cultural. El objetivo fue homogeneizar en la medida posible imaginarios nacionales y formar ciudadanos afines al proyecto postrevolucionario. El muralismo continuo, siendo el principal lenguaje visual, publicó para narrar la historia nacional y didactizar a las masas. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros plasmaron en muros temas sobre la conquista, la opresión, la lucha de clases y el obrero. Como figura fundacional, esos murales se insertaron en espacios oficiales, palacios, escuelas, edificios públicos y dialogaron con los programas educativos del Estado. El muralismo funcionó tanto como en la legitimación política del Estado postrevolucionario como espacio crítico y de sociabilización estética. Difusión cultural, cine, radio y misiones culturales. Cine. Durante la década de 1930 y hacia la época de oro, el cine se erigió en un canal masivo que difundió estereotipos, campesinado, idealizado, charro, ranchera y narrativas nacionales. El crecimiento industrial del cine amplificó la llegada de imágenes y de lo mexicano a audiencias urbanas y rurales. Radio. La radio popularizó música, discursos y anuncios educativos, colaborando con la estandarización de referentes culturales en el país. Misiones culturales y prensas pedagógicas. La SEP y organismos culturales organizaron misiones, brigadas y publicaciones para llevar currículo y actividades artísticas a zonas rurales. Estas iniciativas fueron fundamentales para insertar símbolos e historia nacional en poblaciones no urbanas. La educación socialista tiene como objetivo formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con el bienestar colectivo, por encima del individualismo o la competitividad.
Se buscaba que los estudiantes desarrollaran una conciencia reflexiva sobre su entorno social, económico y político. La educación debía fomentar el pensamiento autónomo y la capacidad de cuestionar las estructuras de poder y desigualdad. Promovía valores como la solidaridad, la equidad y la inclusión. Se pretendía que los estudiantes formados bajo este modelo luchen contra la marginación y las injusticias sociales, reconociendo las diferencias de clases y el papel de trabajo en la transformación social. La educación socialista veía el trabajo manual y colectivo como parte esencial del desarrollo humano y se integraban contenidos que conectaran la teoría con la práctica laboral. La educación socialista fue especialmente relevante en contextos como el México posrevolucionario, donde se intentó consolidar una identidad nacional basada en la justicia social y el trabajo colectivo, aunque enfrentó oposición de sectores religiosos y conservadores. ¿Qué valores promovía la educación socialista? Promovió la equidad, respeto mutuo, cooperación entre los estudiantes, eliminó la influencia religiosa en la educación, se integraron talleres y cooperativas escolares para vincular la educación con el desarrollo económico, se pretendía que los estudiantes entendieran las desigualdades sociales y se comprometieran con la transformación del país. También fomentó el pensamiento crítico y la conciencia social. En esta educación socialista no solo era educar para la vida, sino también para el trabajo. ¿Qué papel tenía el maestro en esta corriente educativa? El maestro no solo tenía que transmitir conocimientos, sino que debía ser un líder comunitario comprometido con la transformación social. Se esperaba que promoviera valores revolucionarios y explicara las causas de la desigualdad. También debía rescatar saberes locales, fomentar el arte, la historia y la identidad nacional. La mayoría de los maestros dirigían cooperativas escolares, huertos o talleres como parte del currículo. ¿Qué grupos sociales se beneficiaron o se opusieron a este modelo? Los campesinos y obreros fueron los principales beneficiados, ya que se buscaba elevar su nivel educativo y conciencia política. Los sindicatos y organizaciones populares apoyaron la educación socialista como herramienta para fortalecer sus luchas. La Iglesia Católica rechazó la educación socialista por su carácter laico. Algunos sectores conservadores del gobierno y la sociedad temían que la educación socialista fomentara el comunismo o debilitara la autoridad tradicional. Algunos maestros no estaban de acuerdo con el enfoque político y el activismo que se le exigía.